Voy a compartirles la pantalla y vamos a estar estudiando algo bien bonito. Esto no es muy común. Es una lección, creo yo, diferente, ¿verdad? Porque hemos estado hablando acerca de cómo las mujeres han tenido la oportunidad de ser usadas por Dios y hoy vamos a ver a una personita, sexo femenino, pero no mujer todavía. Interesante, interesante lo que vamos a estudiar aquí con este personaje que vamos a estar viendo. Y fíjense que vamos a hablar de paz y vamos a hablar de misericordia. Y me llama la atención realmente el que vamos a hablar de esto porque esta persona de la que nosotros vamos a estar hablando ni siquiera es una persona que estuviera con sus cosas o su vida totalmente resuelta, ¿verdad? Al contrario, vamos a ver que ella tiene bastantes circunstancias por la que podría tener una actitud mala, ¿verdad? Una actitud mala, pero qué bonito que el amor de Dios en su vida la hace ser una persona bien especial. Vamos a mirar. Y se llama entonces el capítulo de ahora, la lección número 8, la niña cautiva. La niña cautiva. Y vamos a empezar viendo que, como les decía, es interesante ver el hecho de que las mujeres de las cuales estamos estudiando, hasta las anteriores, en su mayoría, todas fueron hebreas, eran judías. Esta niña cautiva también es hebrea, pero vamos a ver que interactúa con personas que ya no pertenecen a su país Israel, sino que ella es llevada lejos porque los israelitas siempre tuvieron de parte de Dios castigos por ser desobedientes, por hacer lo que ellos querían y muchas veces les tocó que otras naciones llegaran a conquistarles. Y en este vamos a hablar acerca de estas personas que las vamos a conocer como sirios, ¿verdad? Sirios, así los va a decir o los va a llamar la Reina Valera, pero también en la nueva traducción viviente muchas veces van a ser conocidos con otro nombre, ¿verdad? Así que vamos a ir y tenga su Biblia en el segundo libro de los Reyes. Segundo libro de los Reyes en el capítulo 5. Y aquí van a hablar acerca de un rey, como les digo, que en Reina Valera dice Siria, pero en la nueva traducción viviente los llama arameos, ¿verdad? Eso es importante para que ustedes sepan que es la misma gente, ¿verdad? Arameos, sirios son los mismos, solamente que se les llama distinto de acuerdo a la traducción, porque al final se está tratando de hacer como una contextualización de quienes en realidad hoy día existe todavía el país de Siria, ¿verdad? En cambio, Aram ya no se menciona, ¿verdad? Entonces, por eso es que a veces encontramos esto. Y entonces vamos a ver el primer versículo, perdón, del capítulo 5, en donde nosotros vamos a encontrar que esta niña empieza a ser de mucha bendición para esta familia que eran sus captores, ¿verdad? Casi decir sus secuestradores, ¿verdad? Porque cuando se las llevaban, pues se las llevaban sin sus permisos, ¿verdad? Eran raptadas, eran tomadas esclavas
y les ponían patrones de acuerdo a como cada quien decidía, ya sea que las compraran o simplemente se las daban a alguien. Y en este caso, ella la vamos a ver que tiene este tipo de vida. Pero vamos a descubrir la disposición de ayudar. Y eso me interesa mucho porque a veces creemos que uno solamente está dispuesto a ayudar cuando le está yendo bien, ¿verdad? Ah, si estoy bien, entonces sí puedo ayudar. Ah, no, que ahorita no puedo porque estoy re mal. Pues bueno, vamos a ver aquí que el ejemplo de esta patojita es que a pesar de estar mal todo el tiempo, ella tenía disposición a ayudar. Así que había una actitud positiva y sobre todo su fe en Dios. Esa fe en Dios es la que no podemos nosotros dejar de admirar. Eh, las palabras llevando cautiva de la tierra de Israel a una muchacha describen esta situación que ella vivía. Y entonces les voy a leer el primer versículo. Dice, el rey de Aram sentía una gran admiración por Naamán, el comandante del ejército, porque el Señor, y aquí sí miren, ponga atención, al decir el Señor, ellos están hablando de Jehová, porque Jehová, Dios, le había dado importantes victorias a Aram por medio de él. Pero a pesar de ser un poderoso guerrero, Naamán padecía lepra. Miren, esto es importante, porque este rey no dice que haya sido alguien eh, temeroso o entregado a Dios, pero sí se reconocía que era Dios el que les había dado esas victorias, esas ganancias a esas conquistas que ellos estaban llevando. Y era de esa manera por el hecho de que Dios era el que daba permiso que atacaran a Israel. Si Dios no daba permiso, así como le pasó al gigante Goliat, eran derrotados. Pero cuando Dios daba el permiso, ellos ganaban las batallas. Así que la pregunta que quiero hacerle aquí a Sonia para empezar es, ¿qué emociones le produce a usted la palabra cautiva, Sonia? Imagínese, cautiva, que se la lleven a usted cautiva. ¿Qué emociones le produce esa palabra? Casi que presa, ¿verdad? Porque se la llevaron sin saber a dónde, se la roban, pues, y me imagino que los papás ni enterados, porque yo vi algo en una película que agarraban a las patojas y si eran bonitas, se las llevaban todas y en una plaza las ponían ahí, eran unas para el rey, para que las compraban, otro que quería otras niñas, y eso me viene a la mente, Claro. cómo se llevaron a esta niña, ¿verdad? Gracias a Dios, pues había un propósito para esta Así niña, es, así es. pero la secuestraron prácticamente y se la llevaron en contra de su voluntad, ¿verdad? Sí, gracias, Sonia. Bueno, uno se imagina, ¿verdad? Que si ella tenía, vamos a pensar, entre 10 y 18 años, ¿verdad? Para que se le llame niña, para que se le llame jovencita, para que se le llame muchacha, pues es posible, ¿verdad? Que ella estaba llena de miedo, ella tenía tristeza, quizás estaba frustrada, no sabemos cómo la trataban sus papás y ahora era una sirvienta, ¿verdad? Eso uno no sabe, ¿verdad? Como me decía a mí una amiguita, me dice, yo luché por mi hija para que ella todo se lo diera yo y ella fuera bien. Y la patoja viene y mete la pata, me dice, ahora anda ahí de cholerita de toda la familia del esposo. Entonces, a veces pasa, ¿verdad? El hecho de que los hijos, uno los ha tratado de cierta manera y a esta niña no tenemos idea qué clase de vida le daban sus papás, pero puede ser que ella pudiera estar frustrada porque tal vez antes ella realmente hacía pocas cosas en casa y ahora le tocaba todo, ¿verdad? Era la que cuidaba de la casa, de la esposa y de toda esa familia de Naamán. Posiblemente había dolor porque estaba lejos de su familia, soledad, quizás estaba enojada, ¿verdad? ¿Por qué me trató así la vida? ¿Qué pasó Dios? ¿Por qué permitiste lo que decían ustedes hace un ratito, ¿verdad? ¿Por qué permite Dios ciertas cosas? Esos son sentimientos normales de una persona, ¿verdad?
Así que, como lo dijimos, puede ser que de 12 a 18 años ella tuviera, porque esa edad, aunque no se describe, la palabra muchacha es lo que más o menos lo hace a uno pensar, y los teólogos están de acuerdo que más o menos de entre 12 y 18 años. ¿Y cuál era la condición de salud del esposo? Como ya lo acabamos de leer, el del papá de esta familia, del general Naamán, pues lo vamos a resumir en que estaba leproso. Era de alta estima del rey, el rey lo tenía muy bien valorado, era valiente, era un hombre sagaz, porque él hacía cosas importantes, pero estaba leproso. A ver, hermana Sheni, el verso 3. Vamos a contestar las dos preguntas. En primero dice que entre líneas suponemos que la mujer siria confiaba en la muchacha, ¿verdad? A ver, ¿qué dice el verso 3? Léaselo, hermana Sheni. Dice, a ver, dos, tres. Le dijo a su señora, si mi señora acudiera al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Ah, muy bien. Y entonces, ¿por qué podemos a veces pensar que había cierta confianza como para que esta niña le dijera esas palabras a su jefa, Patrón, a su jefe. su cautivadora, ¿verdad? A ver, ¿qué cree usted, hermana Shen? Yo pienso que esta señora, la esposa de Naamán, la trataba bien. Bien. La trataba bien y en ese trato pues le daba confianza. Ujú. ¿Verdad? Entonces, así mismo esta chica, ¿verdad? Que le fue Ujú. tomando confianza, esa misma confianza que la señora le daba. Ah, muy bien, muy ¿Verdad? bien. Y sobre todo el trato, me imagino que le daba. No la trataba mal, a pesar de, del cautiverio, de la Exacto. situación en que estaba ella, ¿verdad? Porque se suponía que cautiva, ¿verdad? Era Claro, una prisionera. Entonces, sí, como tal, la podían haber tratado, ¿verdad? claro, Sin ningún, sin ningún cariño, en fin, ¿verdad? claro. No, muy buenas conclusiones. Yo creo realmente que uno se puede... Glendita, Glendita, perdón. Diga, Yo me diga. imagino que esta niña, digo yo, que contaba lo que pasaba como en su pueblo, ¿verdad? Que le contaba a la señora, mire, allá hay un hombre que hace milagros, va por medio de Dios y hay gente enferma que llega. Así como uno tiene conversaciones, va con sus empleadas que le cuentan testimonios, mire, pero allá, y me imagino que eso le iba contando la niña a ella, ¿verdad? Que empezó a pensar que podía ser sano nada más. Exacto, muy buenas conclusiones, Sonia. ¿Verdad? Yo creo realmente que a todas nos ha pasado, ¿verdad? Que en algún momento como mujeres comentamos, ¿verdad? Con las personas que trabajan con nosotras, y a veces uno intercambia, ¿verdad? Esas cosas, ay, estoy preocupada. ¿Y por qué está preocupada? Ay, por esto, por lo otro, y aquí y allá. Tal vez la niña ayudaba a que llevar la ropa limpia o la ropa sucia, porque la lepra saca líquidos, hay sangre, hay que lavar esos trapos o tirarlos o quemarlos, no sé qué hacían en ese tiempo y ahí en Siria, pero todo esto pudo haber llevado a que la niña realmente tuviera empatía, ¿verdad? Tal vez la señora, como dice Jenny, la trataba muy bien, la niña tal vez la miraba llorando y entonces le contaba, ¿verdad? Ay, allá pasa esto, está el profeta, hace esto, hace lo otro, y seguramente, ¿verdad? Eso es lo que llevó al punto de compartirle la fe, ¿verdad? Compartirle su fe y compartirle que había una esperanza. Es interesante entonces ver que la fidelidad demostrada por esta niña y los servicios realizados en su día a día para la patrona seguramente fueron observados también por Naamán y por la patrona, a tal punto que les entró convicción que lo que esta niña estaba diciendo era verdad, ¿verdad? Que había algo realmente que podía pasar con ellos, ¿verdad? Así que podemos pensar que esto influyó en Naamán, esto influyó en su patrona,
¿verdad? Porque imagínense que nosotros tuviéramos a una muchachita y la miramos de repente a ciertas horas orando, hablando con Dios, leyendo la Biblia. Ahí uno empieza a decir, ¡ala, qué fe la de esta criatura! ¡Qué especial! Tal vez ellos también pensaban, ¿verdad? Cómo no llora por su papá, por su mamá, y tal vez ella todo lo hacía con amor, con servicio, y entonces se impactaron por todo lo que esta niña estaba viviendo ahí con ellos. Y cuando les recomienda que fueran a buscar al profeta, esto motivó a la esposa y seguramente al general a viajar a esa ciudad donde habían ellos sabido que estaba el profeta, ¿verdad? Entonces, creo que esas son cosas interesantes. ¿Cuáles son algunas maneras específicas con las que nosotros podemos demostrar la preocupación por otros? De manera que podamos reflejar el carácter de Cristo, por ejemplo, ¿verdad? Si la niña cautiva pudo hacer esto, habiendo estado lejos de su familia, con una familia que le impusieron quizás a hacer tareas domésticas de las que ella no estaba acostumbrada, y con todo y esto tuvo su corazón para poder ayudar, dígame usted, cuéntenme cualquiera de las dos o las dos. ¿Cómo nosotros le podemos demostrar a otros que tenemos preocupación por ellos? ¿Qué cositas podemos hacer para poder demostrarle a alguien que hay un genuino amor de parte del amor de Dios para nosotros en nuestro corazón? ¿Qué dicen? Yo pienso que primero que se vio el interés de la niña o de la joven hacia Naamán, ¿verdad? La enfermedad de Naamán no le fue indiferente. ¿Por qué otra puedo decir? Está enfermo y a ver qué pasa, ¿va? Pero ella, pues se vio el interés, pero el interés le vino por el mismo amor que ella tenía de parte de Dios, pues a las personas, ¿verdad? Porque ella conocía de Dios, entonces, Claro. y su fe en el Señor, que creía que podía ser sanado, ¿verdad? Claro. Y Entonces, nosotros, hermana Jenny, ¿cómo mostramos las mismas cosas? pues yo digo que en la misma forma, interesándonos en las personas, ¿verdad? Interesándonos y también recordemos que Jesús tenía compasión por las personas, ¿verdad? Y la compasión no es que se confunde, ay, ¿cómo es la otra palabra? Ay, que Misericordia. se me fue. ¿Mm? Que a veces, Misericordia. no, es otra que dice como que si uno fuera a dar una Lástima. limosna, pues, lástima, ajá, que a veces se confunde la compasión con lástima, y no es así, ¿verdad? Porque la compasión lo lleva a uno al amor, o el amor a la compasión, algo así, ¿verdad? Entonces, eh, entonces por eso mismo digo yo que esta niña pues mostró su preocupación y les hablaba del profeta, y sobre todo que ella tenía esa fe que Claro. si llevaban a Naamán al profeta, ahora ella, eh, como oía hablar desde un principio del profeta y sabía quién era el profeta y sabía los milagros que hacía el profeta de parte de Dios, ¿verdad? Entonces ella hablaba, por eso ella hablaba del profeta, ¿verdad? Así es, amén, amén, muy bien. ¿Qué dice Soniecita? ¿Cómo mostramos nosotros ese carisma de Yo Cristo? creo, yo creo que el Señor tan lindo como llevó a esta niña a ese hogar donde no sabían nada de él, ¿verdad? Para el milagro. Pero yo digo que, por ejemplo, uno tiene que ayudar, si a mí me vienen a contar, por ejemplo, que no tienen alimento en su casa y que están necesitados, yo puedo orar por ellos, pero tampoco me puedo quedar de brazos cruzados, ¿verdad? Si Bien. están necesitando, necesitan oración, pero también necesitan una ayuda de víveres, de comida. Y a veces solo así, ay, voy a orar por ti y voy a pedirle a Dios a que te dé provisión, pero yo pienso que a veces si nos están contando es porque no solo tenemos que orar, sino también llevarles el alimento, ¿verdad?
Ahorita yo tengo la que trabajaba conmigo, ya va a tener bebé, el esposo se quedó sin trabajo. Ah, Dios. Pagan un cuarto donde duermen como 4 que va a ser ahora con el que van a hacer. Sí, pues. Entonces estamos viendo cómo le armamos algo ahí, ¿verdad? Con mis hijos porque estamos viendo la necesidad. Entonces yo Claro. pienso no solo oír y orar, sino también Amén. ver cómo se ayuda, ¿verdad? Amén. Muy buenas respuestas. La verdad es de que sí, ¿verdad? Como dice hermana Jenny, no es cuestión de lástima, sino que el Señor mueve el corazón de uno a amor, a misericordia, y a veces no se puede hacer todo, pero lo que se pueda hacer, lo que se pueda hacer, sea eso algo pequeño, algo por un tiempo, algo de la manera que se necesite para cubrir la necesidad es lo que estamos movidos a hacer. En realidad es la manera en que nosotros podemos demostrar esto. Por eso les decía que no siempre cuando uno está totalmente bien, porque a veces uno tiene necesidades, pero de lo que uno necesita, saca uno un poquito para dar. Y Dios es bueno y multiplica y se puede dar un testimonio agradable, ¿verdad? Aquí pensábamos también, ¿verdad? Que ese orar, ese recomendarle a Dios, a la persona, busque a Dios. Usted necesita a Jesús en su corazón. Debe ser algo que no se nos debe pasar por alto. No solo orar, no solo dar material, sino también espiritualmente decirle a la gente y ayudarlas a que busquen a encontrar una iglesia, un grupo cristiano, algo donde puedan salir del problema donde está, porque hay problemas que no son materiales, son sentimentales, son espirituales y la gente necesita un apoyo además de, ¿verdad? Entonces, todo esto nosotros lo podemos llevar a cabo, ¿verdad? Así es, muy bien. A ver, ¿por qué Naamán consideró entonces la sugerencia de la sierva? Porque la lepra era incurable. En aquel tiempo era incurable. Yo creo que todavía el día de hoy no hay una medicina total que cure la lepra. Y era dolorosa, era vergonzosa y era fatal porque la gente que sufría lepra tenía que ser separada. Tenía que ser separada. Así que esa creo yo que es una de las cosas por las que Naamán dijo, ay, pues ya probé esto, ya probé lo otro, yo necesito una solución. ¿Cuáles serían algunas maneras por las que nosotros podemos ser de bendición para aquellos con los que trabajamos? Porque fíjese que no solamente podemos ser de bendición para la gente que tiene menos que nosotros. Nosotros también podemos ser de bendición para la gente que tiene mucho, para la gente que tiene mucho. Y una de las maneras es nuestra fe, es nuestro servicio desinteresado, nuestra ética, ¿verdad? El amor de Dios con nosotros. Por ejemplo, si por alguna razón estamos haciendo un negocio o tenemos familia que trabaja para alguien, la recomendación siempre es decirle, acuérdate que somos temerosos del Señor. Mira, trabaja, está bien, no se vale que sea ¿cómo diríamos? Una explotación, pero también hay que enseñarle a nuestra familia que trabajen desinteresadamente, que no todo es yo solo hago esto si me pagan, yo solo hago lo otro si me pagan, porque a veces los jóvenes pueden también equivocarse en esas áreas y cerrarse las puertas a mayores bendiciones. Yo voy a decir que hay jefes de toda clase. Hay jefes buenos, hay jefes malos, hay jefes regulares, pero si uno ora y Dios interviene, las cosas pueden agarrar un rumbo diferente, pero nuestra fe, este criterio de ser nosotros hijos de Dios se debe mostrar. Y también con nuestra ética y con el amor que podemos nosotros mostrarle a la gente. Yo estoy muy convencida, hermanos, y lo predico mucho, lo enseño, y es que no se vale que porque somos creyentes empezamos a ser de los peores trabajadores. Ay, no, a mí eso me da tanta tristeza. Ah, es que estoy orando. No, es que no debe orar a la hora del trabajo. Ay, es que estoy leyendo la Biblia. No, tampoco. Ay, es que por la iglesia. No, hay responsabilidades.
Debemos mostrar una ética alta, alta, ¿verdad? Y en medio de eso, mostrar que somos creyentes. Es un reto tener esa equidad, ¿verdad? Porque sea antes, hermanas, cuando yo era jovencita, decir uno, yo soy cristiano, le decían a uno, venga, pase adelante, ay, qué bendición. Ahora la gente dice, yo soy cristiano, y dice, ay, no, no lo contrato porque ahora los evangélicos no sirven. Qué vergüenza. Eso realmente lo debemos de cambiar, ¿verdad? Lo debemos de cambiar y eso se hace pues con un servicio desinteresado, con una alta ética, con un trabajo esforzado, con dar realmente el ejemplo de que somos hijos de Dios, ¿verdad? ¿Cómo podemos hacer si nuestra función fuera muy insignificante? Por ejemplo, ¿qué podría decir un pobre conserje o alguien que solamente llega a la empresa una vez al año? ¿Cómo podría una persona hacer eso? Bueno, pues aprovechando toda oportunidad que tenga para mostrar que es hija de Dios, que es hijo de Dios y que está visiblemente comprometido y servicial en lo que le pongan a hacer. Yo recuerdo que una vez me contaron que había un jefe de personal que cuando daba las entrevistas de trabajo dejaba que se cayera una escoba y la persona que entraba y se pasaba la escoba por encima, él no lo contrataba porque decía, si no tiene, pero ni para levantar la escoba, ¿qué va a hacer en el empleo? Y daba las oportunidades cuando la gente se miraba que pues daban la oportunidad, ¿verdad? Levantaban la escoba, ¿en qué más le ayudo? O quiere café, quiere agua, cosas así. No culebreando, sino siendo honesto, ¿verdad? Siendo uno servicial, que eso es algo que siempre va a ser bien visto. Proverbios tiene un pasaje así también que dice, ¿verdad? Que la persona que se porta trabajadora siempre va a servir a los grandes, a los reyes. ¿Por qué? Porque es cierto, ¿verdad? En realidad esto tiene una gran cosa, ¿verdad? Y si ocupamos una elevada posición, imagínense que usted es vicepresidenta o usted es la profesora o usted es la directora, ¿cómo usted puede mostrar que usted quiere servir? Si usted es la persona a la que otros sirven. A ver qué se les ocurre. Por ejemplo, Glendita, hablando de los empleados, después te hablo de las agencias guay contrataban a personas y el requisito era que sea cristiano. Siempre ponían, si no es cristiano, no lo contratamos. Ala. Y dice mi amiga que es hermana de ellos que a los años el requisito era que no fuera cristiano, porque los tenían decepcionados, Triste, ¿verdad? ¿verdad? Tristemente, pero dice que cambiaron porque la verdad es que no daban testimonio, ¿verdad? Y es triste esa situación. Y con esto que dice, si ocupamos una elevada posición, yo pienso que si somos cristianos, si somos directora o profesora, es una oportunidad de tanto joven, ¿verdad? De poder aconsejar, de poder ayudar, porque ahí está la oportunidad de poderles dar ejemplo, pues que podemos, porque en los colegios se ve tantas situaciones, ¿verdad? Claro. Ahí es donde uno mira cada cosa que dice uno, que hay, yo creo que ellos deberían, las profesoras, y deberían de tener consejería, ellas, porque hay tantas situaciones difíciles y mejor si fueran cristianas, ¿verdad? Para Claro. hablarles de la necesidad del Señor. Y yo pienso que entre más tuviera uno un puesto alto, así como cualquier puesto, pero esas oportunidades son para poder ayudar a muchos jóvenes, a niños, ¿verdad? Claro, Estando uno en un lugar así. claro. Gracias. Claro. Y yo creo que lo que contaste, Soniecita, sobre que ahora que tu empleada, digamos, va a tener esto, se ve ese amor que Dios le pone a uno, porque uno podría decir, pues que mire cómo sale, ¿verdad? Eso ya no es responsabilidad mía, ¿verdad? Y yo creo que eso puede pasar cuando uno ocupa un puesto alto. Puede ser que uno tenga esa posición alta y la persona que está necesitada es un empleado y un empleado tal vez pequeño, un empleado de una posición muy sencilla.
Y yo creo que no importa la posición que tengamos, el amor de Dios debe estar en nuestro corazón y debe dar esos ejemplos de ayuda. Si se puede ayudar a alguien, yo creo que podemos hacerlo de tantas maneras, ¿verdad? De tantas formas, haciendo como lo que tú estás haciendo ahorita, en algún momento dando el consejo para un hijo o dando una ayuda, que las ayudas pueden ser de toda índole, ¿verdad? De toda índole uno puede moverse, ¿verdad? A hacer cosas en pro de la persona, no importando qué posición ocupa, ¿verdad? Porque hemos visto a creyentes, hermanos, a creyentes adinerados que gracias a Dios el Señor los tiene bien. Y dice uno, qué triste porque son creyentes en la iglesia, pero tan déspotas en los trabajos, tan inhumanos a veces con sus empleados, que también, ¿verdad? Es el otro extremo. Entonces tenemos que tener, creo yo, ese cuidado, ¿verdad? Porque, como bien decía Sonia, teniendo autoridad, nosotros podemos influir en nuestros mandos. Tenemos una conocida que tiene unas tiendas y me gusta mucho que ella da testimonio y dice, ay no, todas mis empleadas ya saben que conmigo tienen que tener estudio bíblico los lunes, que cuando nosotros vamos a planear esto y lo otro, primero oramos. O sea, ahí hay influencia, ¿verdad? Hay influencia, ¿verdad? Y creo yo que esas son cosas. Ahora dígame, hermana Jenny, por ejemplo, cuando uno va a ayudar, a veces uno tiene el ánimo de ayudar, pero ¿qué cosas lo desmotivan a uno de ayudar? ¿Qué cosas lo hacen a uno a veces dudar de esa Fí- ayuda? Fíjese que yo tuve, bueno, he tenido unas experiencias, pero hay una que no se me olvida, ya hace ratitos, que vino una señora y tocó aquí, yo tuve iglesia, Ah, sí, nos contó. aquí, sí, 20 años, pero el pastor ahorita por la pandemia la quitó y no han regresado. Y entonces, y una casa de por medio vive una señora que venía aquí a la iglesia, es hermana. Pues un día tocó una hermana en la puerta y venía con un niño como de unos 9 años, tal vez. Y que mire, señora, y que mi hijo no ha comido, y bueno, diciéndome un montón. Espera un momentito, le dije, y yo quiero que tal vez si usted me ayude, y no tengo dinero para ir a mi casa. Y entonces me la fui a llamar a la hermana aquí, y le dije, mire esto y esto, véngase conmigo, le dije, y tal vez en qué le ayudamos. Bueno, le abrí la puerta de la iglesia y nos entramos. Y entonces le dije, mire, ahorita vengo. Yo dije, le voy a hacer algo al niño, porque ella dijo, es que miren, todo el día no ha comido mi hijo, y le preparé un pan, ya no me acuerdo ni con qué, pero ahí iba yo con el pan para el niño, y uno para ella. Y cuando yo le di el pan al niño, no quiero, y lo agarra y me lo tira. Entonces yo dije, un niño que no ha comido, eran como las 3 4 de la tarde, un niño que no ha comido todo el día, me agarra y se come lo que le Claro. dé. Entonces dije yo, esto es mentira. Ahí, mire, y bueno, para no cansarla, la señora hablaba y hablaba y hablaba. Y no tengo dinero para la camioneta. Le dimos, ya no me acuerdo ni cuánto, pero le dimos entre las dos hermanas. Y aquí, ¿qué camioneta tomo? Que yo voy para el Milagro. Y la encaminamos aquí solo, atravesarnos la calle y pasaba, todavía estaban todas las camionetas. Entonces, mire, toma la 14A a tal lado y de ahí toma la del Milagro, ¿va? Ahí explicándole. En eso pasó un pastor y buenas tardes o buenas noches y se fue, que eran como las 6 de la tarde, 7 de la noche. Y al día siguiente me dice, mire, doña Jenny, ¿y qué estaba haciendo? Póngale doña Rosa, la pastora Rosa aquí con usted ayer. ¿Qué pastora Rosa? Le dije yo. Ahí que la que estaba con ustedes en la pared de la camioneta. ¿Y por qué dice usted que es pastor? Sí, es esposa de un pastor de una iglesia del Milagro. Santo Por Dios. cierto, que ella me dijo que vivía por el milagro. Entonces le contesto, ella tiene esa costumbre, me dijo. Ella tiene esa costumbre, me dijo, ella siempre anda pidiendo dinero, diciendo que no tiene y esto y eso. Pero a mí me extrañó verla por aquí, me dijo, si ella vive en el milagro. Desde ahí, mire, hay una desconfianza que a veces, ay, digo yo, solo cuando a veces, pero cuando vienen que mire que se me murió no sé quién y vienen hasta sonrientes. Ay, le digo, fíjese que no está mi esposo, que es el que maneja el dinero. Y digo, Señor, perdóname si es que verdaderamente hay necesidad. Ahora, si yo sé que verdaderamente hay necesidad, sí, ¿verdad? Pero ahora Sí, engañan tanto, fíjese, sí. ¿verdad? En una u otra forma.
Claro. Entonces uno ya no sabe, ya no, El si amor de muchos creer, se enfriará, dice la palabra. sí, y dudará, Sí, ¿verdad? hombre, sí, Porque hombre. antes, Sí, hay muchos motivos por los que nosotros podemos dudar, a veces ponernos en los aprietos de ayudar a alguien, porque la persona a veces no lo valora, otras veces no lo agradecen, otras veces no respetan, otras veces no abren su corazón, o como dice hermana Jenny, engañan, manipulan, ¿verdad? Son cosas que lo pueden detener a uno de ayudar. Pero yo creo que el llamado de Dios para nosotros es que nosotros hagamos nuestra mejor labor. El Señor conoce nuestro corazón y el Señor mismo va a juzgar a estas personas, ¿verdad? Va a juzgar. Yo creo que si uno ya llega a saber que realmente la persona tiene esas mañas, ¿verdad? Esas debilidades, pues uno pues también no va a caer uno en el juego. Pero ay, yo, por ejemplo, le decía a Tonito muchas veces y él así es también y me dice, ay, sí, me dice, ay, que cada quien le dé su juicio a Dios, pero yo cuando tengo la moneda, yo la doy y que miren cómo salen, me dice. Ahora, si yo ya sé que es alguien que me está pidiendo directamente para licor o para droga, no le doy, me dice, ¿verdad? Entonces yo creo que uno tiene que cuidarse de no endurecerse, ¿verdad? Porque todas estas situaciones de la vida lo endurecen y enfrían el claro. amor. Y de eso nos tenemos que cuidar porque en realidad Dios Ujú. nos manda que seamos misericordiosos, que empaticemos con la gente y que si hay oportunidad, pues uno ayude, ¿verdad? Yo creo que ese es el reto, ¿verdad? Fíjense que esta niña cautiva era muy joven, estaba lejos de su casa, lejos de su padre, pero increíble que la educación que le dieron en su casa, eso que sus papás sembraron en esos primeros 10 años de vida, 12 años de vida, antes de que se la llevaran cautiva, pues parece que fue muy sólida, porque ella se comportó como hija de Dios en tierra pagana. Eso es interesante, importante. Su fe serena la inspiró a actuar con misericordia al compartir su fe en que el poder del cielo estaba con Eliseo. Fíjese que si ella estaba enojada, posiblemente diría, ay, ojalá se muera este señor, ¿verdad? Qué bueno que le dio lepra. Pero no, por lo visto, las palabras de ella, ¿verdad? Fueron realmente de que obtenga vida, que Dios podía hacer algo por él a través del profeta. Esas son cosas que tenemos que acordarnos porque nuestro comportamiento de padres marca la vida de los hijos. A veces uno no cree que los hijos van a hacer y a repetir cosas, pero cuando uno se da cuenta, uno ha dejado una huella y los patojos, sean grandes, medianos o pequeños, de repente resultan haciendo lo mismo que hace uno. Y entonces creo que es muy bueno que nosotros marquemos a nuestros hijos con misericordia, con el amor, con ese trato de querer agradar a Dios a través de ayudar a otros, ¿verdad? Eso es una bendición realmente. Nunca sabemos a dónde nuestros hijos van a ser llamados a servir, hermanos. Eso es algo también bien interesante, ¿verdad? Jenny ya me contaba que su hijo menor ya es un hombre también, ¿verdad? Ya todos son grandes. Y yo creo que igual está Sonia. Yo, pues mi hija más chiquita tiene ya 26 años, pero uno siempre está pensando en que lo que uno siembra lo pueden cosechar los hijos. Eso es algo que no se nos debe de olvidar y a enseñarles a ellos, ¿verdad? Aunque ya sean grandes, volver a hacerles ese llamado, ¿verdad? De que usted debe ser un servidor, una servidora, o usted debe estar anuente, ¿verdad? Tiene que ser amable, tiene que ser misericordioso con toda la gente. Acuérdese que Dios lo está mirando, ¿verdad? No es por uno, sino por el Señor, ¿verdad? Y creo que es importante eso porque el Padre Celestial puede poner a cada uno de nuestros hijos en un lugar clave para hacer algo especial por alguien, ¿verdad? Y eso pues es algo que vale la pena realmente decir.
Y bueno, miren mis hermanas, esta lección realmente es cortita y vamos a ir terminando diciendo que nuestro amoroso Padre le tenemos que pedir que nos ayude a aumentar y a desarrollar nuestra fe, porque honestamente uno puede ser bueno cuando Dios llena la vida de uno primero. Cuando Dios llena nuestra vida, es que nosotros podemos dar cosas buenas a otros, ¿verdad? Nuestra fe debe ser desarrollada tanto en los buenos como en los malos momentos. No podemos nosotros decir, como le digo, solo voy a ayudar si estoy bien. No, aun cuando usted esté mal, si tiene la oportunidad de ayude, comparta. Aún a veces, si hay cosas económicas que no podemos compartir, sí podemos decirle a la gente, voy a orar por usted, déjeme ver qué encuentro, a ver qué ayudo, ¿verdad? Algo, no necesita usted ponerlo todo o ser alguien que vive muy acomodadamente, sino que de lo que tengo te doy, ¿verdad? De lo que tengo te doy. Así que pedámosle al Señor que nos ayude a demostrar amor, a demostrar simpatía a todos los que nos rodean, aún la gente sea buena o sea mala, que nosotros no hagamos esos cambios en negativo, porque cuando uno se endurece, eso es triste, ¿verdad? Vivir una vida de desconfianza. Ay, saber si está me engañando, ay, saber si me está mintiendo, ay, entonces uno ya desconfía de todo. No, hay que pedirle al Señor, yo quiero ser sincera. Yo le digo al Señor, pues si me agarran de tonta, Señor, pues que me agarren de tonta, pero yo voy a hacer mi labor, mi pedazo, ¿verdad? Y tú encárgate de lo demás. Y Dios lo libra a uno de las malas personas también, ¿verdad? Así que creo que si le pedimos nosotros al Señor que nos dé oportunidad de alcanzar a las familias que están pasando momentos difíciles y que el Espíritu Santo nos ayude a realizar cosas, cómo bendecirles. A veces, como le digo, no todo es económico, a veces es una palabra, a veces hay, ¿qué le digo? Ropa que uno no usa. ¿Y para qué la quiere uno acumulada? Hay que compartirla, hay que darla. Yo así le digo a mis patojas, no acumulen de más y cada vez que quieran, no tiren la ropa a la basura, regálensela a alguien, denla a alguien que puede usar. A veces uno tiene cosas que de verdad no le sirven y uno las tiene ahí acaparadas. No, hay que ser dadivosos, ¿verdad? Hay que ser dadivosos y todo esto pues nos va a ayudar. Yo, el reto que les dejo, ¿verdad? Es que pensemos siempre en la comunidad que tenemos alrededor, a ver con quiénes nos relacionamos, cómo estamos en la iglesia, cómo está la gente que nos sirve o donde trabajamos o cualquier cosa, y uno esté siempre con las antenitas abiertas, porque uno no sabe si Dios, como dijo Sonia, le da a uno una oportunidad como se lo dio a esta muchachita, ¿verdad? Que pareciera que era algo malo, pero al final Dios cambia a toda una familia y no sabemos si el amor del Señor llegó a Siria, ¿verdad? También gracias a Naamán y a su familia que era poderosa. Así que yo creo que esos son los retos. No sé qué tengan ustedes que decir. Sí, bueno, ay, yo me adelanto, va, maleducada. Yo me vino a la mente cuando mis hijos estaban pequeños. Yo trabajaba en dos, bueno, desde el primer hijo, eh, yo tuve una muchacha que tenía un hijo, pero la tuve con 3 y los míos eran 3. Y mi mamá me decía, pero ¿cómo? ¿En qué cabeza cabe que usted tenga la pía con 3 hijos? Ya vio el gasto de agua, ya vio el gasto de comida, ya vio el gasto de aquí, ya vio el gasto de allá. Yo a veces ni le contestaba a ella, porque decía de ponerme a discutir con ella, no. Porque le decía yo, ¿quién? De todos modos, le digo, yo la tengo aquí, tranquila, ella contenta, y no ando buscando muchacha a cada tiempo. Fíjese que empezó con el primer hijo y se fue hasta cuando mi hijo tenía 7 años, hasta que mi niña, la más chiquita. Y ahí crecieron los 3 hijos de ella.
Pero yo, fíjese que yo me iba a las 5:30 de la mañana para ir a trabajar. Trabajaba en 2 lados. Del hospital militar me pasaba a una clínica y cómo costaba tomar camionetas. Si yo me iba de la zona 10 al Trébol a tomar camioneta, me daban las 9 porque yo vivía por Misco. Y yo paraba ahí. Entonces me iba para el centro, a la Centroamérica, a tomar la 10 allá. Y entonces ya me venía sentada y tranquila, ¿va? Entonces ese era mi traquín. Entonces ella todo el día en la casa, reina y señora, ¿va? Y a veces le decía yo, mira, ¿por qué no haces esto de almuerzo? Eso no le gusta a los nenes, a sus nenes, no le gusta a los nenes. Con decirle que hasta la fecha, mi hija le dice mamá. Sí, pues. Mi hija le dice mamá y ahí dice, a veces dice, no he llamado a la pía, la voy a llamar y la llama. Aló, dice, mamá, ¿qué tal está? Le dice mi hija. Sí, ¿Qué pues. tal mi hija? Entonces mamá le dice, mi hija, ¿ves? Y la tuve hasta que mi hija tuvo 7 años. Imagínese. Se fue ya con sus hijos, ella también grandes, porque ahí le di nacer a los hijos también, Claro, claro. ¿verdad? Entonces, y mire, para el terremoto ella, las hermanas de ella, una de hermana de ella que se quedó enterrada, vivían en Chimaltenango, se le vino la casita encima y se quedó enterrada. Y ella por proteger a una nenita de 1 año, la asfixió entre toda la tierra y toda ahí enterrada. Bueno. Y mire, yo tuve unos jefes, trabajaba en el hospital militar, tuve unos jefes tan buenos, a pesar de ser coroneles que dicen que es como son estrictos, pero sabiéndolo llevar. Y regalaron pollo al hospital militar, de dónde no sé, pero llegaban los furgones llenos para pollo. Jenny, vaya a recibir el camión que viene, un furgón de pollo. ¿Y qué hacíamos con tanto pollo? Va a almuerzo todos los días. Y yo le decía, mire, mi coronel, fíjese que yo siempre la pía, el coronel ya me la conocía por nombre. Tiene hermanas allá en Chimaltenango y ahorita por el terremoto se les vino esto y esto. Y están pasando penas. Yo les podré llevar pollos, pedazos de algunos pollos. Lleve, Jenny, mire la cantidad que hay aquí. Claro. Y miren, logré, y a veces me decía, mire, Jenny, yo tengo mi vecina que es bien tan pobrecita y que aquí que aprovechemos ahorita que el coronel me dijo, le digo, y le llevas también a ella. Claro. Y que sacamos, mire, pollo, porque era cantidad que ya no hayamos ni qué hacer con pollo ahí en el hospital. Sí, pues. ¿Verdad? Entonces, en esa forma, pues... Sí, uno puede bendecir, claro, claro que sí. Glendita. Ay, perdón, hermana No, Jenny. No, siga hablando usted, porque si no... No, yo como siempre pienso de más. No, yo pensando, por ejemplo, esta niña que hizo todo porque Naamán consiguió su milagro y digo yo, y regresaría con sus papás y Naamán agradecido también por la hija que tenían. Y yo me Cabe pongo la a pensar posibilidad. todo eso, ¿va? De decirle, mire, los felicito, qué hija tan linda, y saber que por medio de ella él obtuvo su Sí. sanidad. Sí. Digo yo, qué lindo, pues, qué lindo para ella, esta niña, y qué lindo para sus papás, saber que ella fue a dar testimonio y que no se quedó callada, ¿va? A pesar de las circunstancias, porque me imagino que es bien difícil de que se lo lleven a uno y ya no ver a su familia, pero a pesar de las circunstancias, ella fue de testimonio, fue a salvar una vida, ¿va? Por decir lo que sabía, y a veces nosotros también dejamos de pasar ciertas oportunidades, a veces de salvar una situación porque no hablamos, ¿verdad? Para mí sí que yo admiro a esta niña, ¿verdad? Y admiro a sus papás porque cómo la prepararon, ¿verdad? Sí, sí, sí. Gracias, Glendita, eso quería decirle. Gracias, Soniecita. Pues podemos especular cualquiera de esas cosas porque la palabra no tiene más datos, no nos dice más cosas. Inclusive no sabemos si en esa conquista, en esa guerra, los papás murieron o si estaban vivos, no lo sabemos, pero se puede especular y pensar cualquier cosa, ¿verdad? Porque en realidad el acto de ella fue muy bueno. Quizás, ¿verdad? Si estuvieran vivos sus padres, si fueron a esa tierra, quién quita que en algún momento la devolvieran, o si ya no tenía sus papás, ella se quedó y quizás es
parte de la familia, así como le pasó a hermana Jenny, ¿verdad? De que creció, se casó y todo ahí con ellos, ¿verdad? Son cosas que pueden suceder, pero sí, lo interesante es ese amor que Dios le dio a ella para dar testimonio, porque a veces creemos que solo los grandes podemos hacer cosas, pero no, también Dios usa a los niños. Yo he conocido, yo sí les decía cuando teníamos nosotros en otra iglesia a cargo el ministerio de niños, yo les decía, es que esto es base porque los niños traen a los papás. Los niños son los que jalonean a los papás y están contentos, bien atendidos. Si el niño quiere regresar a esa iglesia, que el niño pues vamos, que vamos, que vamos y se llevan a los padres a las iglesias. Entonces sí, tenemos que saber, ¿verdad? Que hay una gran labor que se puede hacer de cómo nosotros educamos a los nuestros, ¿verdad? Llámese nietos, ¿verdad? En este caso, ¿verdad? Llámese nietos, ¿verdad? Ya no tenemos nosotros hijos pequeños, pero ¿qué le vamos a dejar de legado a nuestros nietos? La fe, el servicio, el ser ayudadores, el que no sean orgullosos, el que sean sencillos, eso es algo grande, grande que le podemos heredar a nuestra familia, ¿verdad? Entonces, bueno, yo creo que hemos aprendido bastante y gracias a Dios por estos ejemplos que nos deja la palabra para que nosotras podamos tomar pues más ideas de cómo poder servir al Señor en todas las áreas de la vida y ser útiles como mujeres, ¿verdad? Creo yo que está bien interesante esa manera de ver que el Señor usa a pequeños, a medianos, a ricos, a pobres, a quienes están en eminencia y quienes están en esclavitud. Cuando el Señor está en el corazón, nos puede hacer útiles a todos, ¿verdad? Así que, ¿qué les parece si oramos para terminar? Déjenme orar a mí ahora para terminar. Padre, te damos gracias por esta oportunidad que estamos teniendo de estos estudios. Ponemos en tus manos a todas aquellas hermanas que por una u otra razón hoy no se pudieron conectar, especialmente a Lucky, Señor, que hemos visto que no solamente te ama, sino que ha pasado por tantos problemas, Dios. Por favor, Señor, si hay oportunidad de que tú hagas algo en su vida, queremos pedirte que intervengas, que saques a Lucky de ese círculo vicioso de enfermedades, de problemas, de tristezas. Por favor, en el nombre de Jesús te lo pedimos. Y te pedimos igual por las demás hermanas que no se han conectado, que han tenido diferentes circunstancias, que por X o Y razón se dejaron de conectar. Ayúdalas, Padre, en el nombre de Jesús te lo pido. Y bendice a Sonia, bendice a Jenny. Gracias por su amor para contigo y por su deseo de superarse, de servirte y que cada cosa que hemos aprendido la puedan poner en práctica en su vida. Las bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien.